Ya, Pilar, comienza por favor. Dame un segundo. Vamos a comenzar en 3. Ahora, dale. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en otra webinar de este proyecto de Laboratorio de Ciencias Sociales sobre adaptación al cambio climático y nueva constitución en Punta Arenas y en Magallanes. Bueno, el día de hoy tenemos una reunión muy interesante. De hecho, es una primicia sobre los resultados sobre los primeros resultados del proyecto, específicamente sobre las percepciones de cambio climático que existen en Punta Arenas. Y le vamos a dar las palabras de bienvenida a nuestro colega de la Universidad de la UMAC, Juan Carlos Aravena Donaire, director del Centro de Investigación Gaia Antártica. Por favor, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias, Pilar. Sí, la Universidad de Magallanes y nuestro centro están muy honrados de participar en esta iniciativa. Con Rodolfo Sapiens hemos estado haciendo un puente de colaboración entre la Universidad de Chile y la Universidad de Magallanes, y esta iniciativa entonces se enmarca en ese esfuerzo, 2 universidades estatales, y un esfuerzo además de nuestro sistema universitario por descentralizar actividades de investigación tan importantes como esta. Así que nada más que agradecer, apoyar esta iniciativa, por supuesto, y esperar que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Yo también espero que este puede ser el inicio, bien una etapa de una colaboración más cercana. Entonces vamos a proceder a presentar a los invitados de hoy, invitados y no tan invitados. Va a hacer una presentación de estos resultados sobre la percepción del cambio climático Rodolfo Sapiaín, quien es profesor asistente del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Él es psicólogo y magíster en psicología comunitaria de la misma universidad y es doctor en factores psicológicos para la gestión ambiental de University of Queensland de Australia. Fue el investigador responsable de la Encuesta Nacional de Medio Ambiente y Cambio Climático desarrollada por el Ministerio de Medio Ambiente de la Universidad de Chile. Vamos a tener que... Disculpen por el ruido estrepitoso del teléfono. Bien, vamos a seguir entonces con un panel que va a comentar estos resultados de la investigación, que es, va a iniciar Cecilia Cárdenas, quien es dirigente vecinal y expresidente de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Punta Arenas, de la agrupación que congrega a más de 50 organizaciones vecinales. Luego vamos a dar la palabra a Lilian Riquelme Ostornol, quien es empresaria turística, presidenta de la Asociación de Alojamientos Turísticos de Patagonia, ASATUR, miembro de Chile Ancestral, que realiza expediciones de rescate del patrimonio inmaterial mitológico de Tierra del Fuego a fin de rescatar y valorar la memoria, cosmovisión y formas de vida de los pueblos originarios. Qué linda presentación, Lilian, ya nos dieron a todos ganas de estar más allá que acá. Espero que tengamos la oportunidad en un tiempo próximo. Y vamos a finalizar con el doctor Ricardo Rossi, doctor en Ecología y magíster en Filosofía de la University of Connecticut de Estados Unidos, profesor titular de la Universidad de Magallanes y de la University of North Texas, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Su área de investigación combina la biología, la filosofía focalizada en el vínculo entre el bienestar humano y conservación de la diversidad biológica y cultural, acuñando los términos de conservación biocultural y ética biocultural. Muchas gracias, Ricardo. No sé si estás aquí o estás allá, pero a esta altura importa poco. Lo más importante es que estamos reunidos alrededor de esta temática y que vamos a discutir sobre estos resultados, y para eso le quiero dar la palabra a Rodolfo, quien va a presentar
esta temática de las percepciones sobre el cambio climático. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Pilar. Bueno, vamos a presentar estos resultados. Ahí estaba con un problema técnico, pero ya está solucionado. Dar las gracias a Juan Carlos Aravena por las palabras al inicio. Y bueno, también muy interesado en escuchar los comentarios de las personas tan importantes que tenemos de panelistas. Así que, sin más, les voy a compartir la pantalla para empezar a ver estos resultados. Este es un trabajo que comenzamos a principios de este año y que, bueno, nos alegra mucho poder compartir con ustedes este primer gran producto, gran logro que tenemos, y que es conocer las perspectivas que tiene la ciudadanía de Punta Arenas respecto al cambio climático, respecto a la gobernanza climática y a los aspectos constitucionales en el contexto de país, ¿no?, en que estamos viviendo con este proceso constituyente inédito, ¿no? Bueno, les voy a contar brevemente el contexto en el que se da este estudio, y luego las dos etapas. Es un solo estudio, tiene dos secciones. Vamos a ir viendo todo esto con calma, pero hacerlo de la manera más dinámica posible. Bueno, este es un proyecto que está financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile, y que cuenta con la colaboración del Centro de Investigación Gaia Antártica de la Universidad de Magallanes, del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2, y del cual formamos parte investigadores de varias facultades de la Universidad de Chile. Ahí está, además de Pilar, que es nuestra abogada y directora del proyecto, la doctora Paulina Aldunce, la doctora Nay Urquiza, la doctora Maísa Rojas, nuestra coordinadora Loreto Medina, y nuestros investigadores jóvenes Catalina Valenzuela y Camilo Cornejo. Queremos contribuir al debate constitucional colocando datos concretos sobre cómo las personas en Punta Arenas, en la capital de la región de Magallanes, perciben el cambio climático, el medio ambiente, y de qué forma deberíamos entonces abordar esto en el debate constitucional que está empezando. Entonces vamos a dividir esta presentación en dos. Primero vamos a hablar de las percepciones generales del cambio climático, y luego vamos a hablar de los temas más relacionados con gobernanza y la constitución, el proceso constituyente y cómo el medio ambiente se inserta en eso. Todo lo que vamos a ver es un trabajo que hicimos con la empresa StatKnows, ¿no?, que fue la encargada de aplicar este instrumento y recolectar, digamos, toda esta información. Acá pueden ver la ficha técnica, la muestra de 1.066 personas, ¿no?, habitantes de la ciudad de Punta Arenas, vamos a ir viendo entonces los principales resultados, ¿no? Esto es un universo de 124.222 personas que estaban registradas como habitantes de Punta Arenas. Esta es una encuesta que fue aplicada de forma online, con metodología utilizando búsqueda de personas con inteligencia artificial, que nos permitió realizar este estudio en noviembre pasado, y que fue algo muy provechoso dadas las dificultades para hacer encuestas en domicilio en las condiciones de pandemia en las que estamos. Entonces, acá tienen más o menos la distribución de la gente. Ustedes pueden ver 50% hombres y mujeres, la edad distribuida de más jóvenes a los mayores, y hay un par de cosas que nos consideramos importantes. Algunas de esas vamos a mencionarlas a continuación, otras en futuras entregas, porque de aquí tenemos mucho que conversar. También preguntamos a la gente cuántos años vivía en Punta Arenas, para ver si hay diferencias de la gente que vive más tiempo, nacido y criado acá, de la gente que lleva menos tiempo. Y también preguntamos cosas respecto a la cantidad de hijos que la gente tiene, o si no quiere tener, o si no tiene pero los va a tener, etcétera, porque nos pareció que eso podía influir en las percepciones de la gente.
Así que, sin más, empecemos con los resultados. Vamos a partir entonces con una pregunta que es muy importante, porque nos permite comparar esto con lo que pasa en otros países. Le preguntamos a las personas de Punta Arenas cuál cree que es la principal causa del cambio climático. Y aquí el resultado más importante es que estamos hablando de un 95,3%, ¿no?, de las personas que atribuyen una causa total o parcial a la actividad humana, ¿no?, al cambio climático. Es decir, el cambio climático se debe total o parcialmente, ¿no?, a la actividad humana. Eso es muy importante porque nos está hablando de que en Punta Arenas, al igual que en Chile, por los datos nacionales que tenemos, y al igual que en la inmensa mayoría del planeta, no hay dudas de que el cambio climático es un hecho, está ocurriendo, y que además es la actividad humana la que lo explica en mayor medida. Así que ese es un primer tema, tenemos consenso en Punta Arenas sobre eso. Luego le preguntamos a las personas cuáles creen que son las actividades de la región de Magallanes que más contribuyen al cambio climático. Y aparece acá en primer lugar la producción de petróleo y gas, la destrucción del bosque nativo, la falta de reciclaje, las actividades turísticas locales, el consumo excesivo de gas en domicilio. Ahora, las dos primeras son bastante más mencionadas que el resto, ¿no? Por lo tanto, acá está un poco la atribución y, bueno, la producción de petróleo y gas y el consumo de petróleo y gas, ¿cierto?, son claramente parte de los desafíos, ¿no?, que tenemos, pero también llama la atención esta asociación con la destrucción del bosque nativo, ¿no?, como algo que puede estar explicando el cambio climático. Luego, el cambio climático tiene o tendrá consecuencias negativas en la región de Magallanes. ¿Para qué, no? ¿Para qué sectores? Y acá las personas de Punta Arenas nos señalan que las principales áreas donde podría haber estas consecuencias negativas son la producción de alimentos, la industria ganadera, por lejos pueden ver que son las dos más mencionadas, y luego la industria del turismo. Vamos a volver a lo del turismo porque, bueno, Lilian tiene mucho que decirnos, yo creo, de esto, pero el turismo aparece mencionado también como que tiene oportunidades, ¿no? O sea, hay amenazas, pero también hay oportunidades con el cambio climático para el turismo. La pesca artesanal y la captura de centolla podría verse afectada según las personas de Punta Arenas, la industria salmonera también, y la calidad de vida de las personas en general. Es importante también señalar, como pueden ver acá abajo, que no se marcó la opción no tendrá consecuencias negativas, ¿no? Es decir, todas las personas marcaron al menos una de estas consecuencias, ¿no? Es decir, hay una asociación de que esto lamentablemente puede generar muchos problemas. Ahora, acá empezamos ya a hablar de cosas más de la experiencia de las personas, ¿no? Pensando en los últimos 5 años o más, el cambio climático me ha impactado negativamente a mí y a mi familia, y acá ustedes pueden ver una cifra extremadamente alta de personas que están de acuerdo, muy de acuerdo con esa frase. Es decir, estamos hablando de que el 80%, casi 81% de las personas dice, sí, el cambio climático ya me ha afectado negativamente a mí y a mi familia. El cuadrito que tienen acá abajo a la derecha nos muestra que también acá hay una relación con la cantidad de años viviendo en Punta Arenas, que mientras más años la gente vive en Punta Arenas, es más la sensación de que el cambio climático les está afectando negativamente, ¿no? Eso puede tener que ver con deterioro en calidad de vida o con que hay ciertas condiciones que están cambiando y que no son favorables. Bueno, acá hay muchas interpretaciones que va a ser muy interesante de realizar. Luego la pregunta, ¿cuáles de estos cambios han notado en los últimos 5 años o más? Acá creo que es súper importante fijarse acá en que son los últimos 5 años o más, ¿ya? No estamos hablando de los últimos 20 o más, ¿no? Entonces, esto tenía que ver con tratar de que la gente hablara de un periodo más breve y de ahí para atrás, ¿no? Entonces, acá tenemos que en los 3 primeros lugares aparece cambio en las lluvias, cambio en las estaciones del año y la disminución de la nieve. Muy cerca el derretimiento de los glaciares, aumento de las temperaturas, cambio en los vientos, ¿no? Lo que estamos viendo acá es que hay
muchos cambios y que las personas están percibiendo muchos cambios. Algunas personas perciben unas cosas, otros perciben otras, pero claramente el clima de Punta Arenas ha cambiado, ¿no? Y eso las personas lo están percibiendo. Esta es una pregunta que es muy interesante y creo muy positiva para los servicios e instituciones públicas, como la Seremía de Medio Ambiente, por ejemplo, porque acá nos están diciendo de que cerca del 73% de las personas está de acuerdo, muy de acuerdo, con que las instituciones, organismos y o servicios públicos de Magallanes han emprendido acciones para cuidar el medio ambiente. Es decir, acá hay una apreciación de que efectivamente quienes deben trabajar por el medio ambiente están haciendo cosas, ¿no? Uno puede ahí evaluar y discutir qué tan efectivas han sido, o se puede hacer más, etcétera, pero hay una valoración positiva de que sí se están haciendo cosas, ¿no? Se están empezando a abordar el problema. Y eso creo que es algo que es importante de destacar. Y por otro lado, también le preguntamos a la gente sobre las personas en Punta Arenas. Si las personas en Punta Arenas están haciendo su mejor esfuerzo para cuidar el medio ambiente. Y acá tenemos una valoración positiva de la mitad de la población, ¿no? Que dice, sí, mi vecina, mis vecinos, sí, están haciendo el mejor esfuerzo, pero también hay un 20% que dice que no, ¿no? Están en desacuerdo, muy en desacuerdo con eso, y un tercio de la población que está ahí entre medio, ¿no? Entonces, parece que hay, en este caso, de todo, ¿no? Personas que sí están haciendo mucho, otras que no están haciendo nada, o gente que no ve cosas que otros están haciendo, o que le presta más atención a otras, etc. Bueno, y un elemento importante que siempre y cada vez es más necesario de preguntar es qué le pasa a la gente en términos más emocionales con este problema. Y aquí pueden ver que la preocupación, la tristeza y la culpa ocupan los 3 primeros lugares, por lejos la preocupación, ¿no? Y eso nos habla de que efectivamente el cambio climático, la comunicación del cambio climático tiende a generar preocupación, tristeza, culpa, rabia, miedo, pesimismo, indiferencia en menor medida. Y esas son es la connotación como negativa, ¿no? Que tiene esto como de catástrofe, de que no se, y de que es muy difícil hacer algo, ¿no? Ahora, llama la atención que optimismo marcó casi un 20%, ¿no? Lo cual también es algo relevante porque puede empezar a mostrar que efectivamente el cambio climático puede empezar a ser visto como una oportunidad, ¿no? Para hacer cambios positivos. Vamos a ver eso, ¿no? Preguntamos también qué cosas podrían hacerse, qué beneficios podrían haber. Y en general, el nivel de preocupación bastante o muy preocupado por el cambio climático es del 86% de las personas en Punta Arenas señalan altísimos niveles de preocupación. Es decir, este es un tema importante, ¿no? Y es importante por lo tanto debería, ¿no es cierto?, estar presente en las discusiones constitucionales, debiese ser tema de discusión en las próximas elecciones de gobernador, etc. Este es un tema que genera muy altos niveles de preocupación. Probablemente el profesor Ricardo Rossi nos podrá comparar la diferencia de esto con lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que es bastante distinto. Ahora, ¿cuán probable es que el cambio climático afecte negativamente a ti, a tu familia y a tus amigos? Y acá también otra señal que es importante. Hay casi un 78% de la población dice que es bastante o muy probable que les afecte negativamente, ¿no? Entonces, acá hay una percepción de riesgo muy alta, ¿no? Muy alta. No es un tema secundario, no es un tema menor. Los impactos futuros del cambio climático en Punta Arenas serán, y acá tenemos una distribución un poquito más distinta, ¿no? Vemos un 30% dice los impactos van a ser muy graves o bastante graves, 55% de impacto mediano, ¿no? Entonces, de mediano para arriba, tenemos prácticamente 85% de la población, ¿no? Y esto que parece que es algo muy importante, emprender acciones para enfrentar el cambio climático es visto por 73% de
de la población como un deber moral. O sea, es un deber moral hacer algo, y esto va igual para mujeres, hombres, en todos los segmentos etarios, en todos los niveles educacionales, ¿no? O sea, es un deber moral emprender acciones para enfrentar el cambio climático. Bueno, entonces, es un tema importante, es un tema que preocupa, es un tema que la gente ya lo está viviendo, ¿no? Y estamos en un contexto de debate constituyente, empezando un proceso constituyente, y se nos dice, es un deber moral emprender acciones. Entonces, ¿cómo hablamos del cambio climático en las políticas públicas? ¿Cómo hablamos del cambio climático cuando pensamos el sistema de gobierno que queremos? Cuando hablamos de derechos, de deberes, cuando hablamos de la nueva constitución. Entonces, acá está la segunda parte del estudio. También pueden ver una muestra bastante grande de 1.117 personas, y lo que vamos a partir, ¿no?, acá es, primera pregunta que hay que hacer es situar esto desde la pandemia, porque no podemos obviarla, porque es algo que nos invade absolutamente, ¿no? Entonces, hicimos la pregunta, más allá de la urgencia de enfrentar la pandemia por COVID, ¿cuáles de estos asuntos deberían ser priorizados por las autoridades de Punta Arenas y de la región de Magallanes? Y acá pueden ver que la educación pública, la seguridad y la salud ocupan los 3 primeros lugares, lo cual es bastante coherente con la mayoría de los estudios que se han hecho, yo diría, históricamente, ¿no? Aparece educación, salud, dependiendo de la situación de cada ciudad, de cada país, aparece el tema del empleo, y esto no tiene mucha novedad, pero bueno, es como lo coherente. Pero lo que llama la atención es que 1/3 de las personas menciona ciencia y tecnología, y otro tercio menciona el cambio climático. Y si nosotros sumamos cambio climático con protección de flora y fauna, es decir, medio ambiente, estamos hablando de un 45%, ¿no?, de personas que están diciendo el medio ambiente es una prioridad, ¿no? Entonces, estamos hablando de educación, seguridad, salud, pero con un componente medioambiental que no se puede dejar de lado, ¿no? Ahora, respecto específicamente al medio ambiente, le preguntamos a las personas de Punta Arenas cuáles son los principales problemas ambientales que les afectan. Y aparece en primer lugar el cambio climático, en segundo la basura y suciedad en las calles, en tercero la pérdida de flora y fauna, y de ahí ya tenemos contaminación del agua, del aire, sequía, perro en las calles, que aparece muy abajo. Es importante mencionar que nadie marcó no me afecta a ninguno, ¿no? Es decir, los problemas ambientales en mayor o menor medida, de un tipo o de otro, afectan a todas las personas de Punta Arenas. Les preocupan a todas las personas de Punta Arenas. Bueno, en términos más concretos, ¿no?, le preguntamos a las personas qué aspectos de tu vida podrían verse más afectados por los impactos del cambio climático. Y aparece en primer lugar el deterioro del entorno natural, ¿no? Nótese que el entorno natural es percibido como parte de la vida de las personas, ¿no? Entonces ahí hay una preocupación, ¿no? El cambio climático puede deteriorar el entorno natural de Punta Arenas, ¿no?, donde vivimos. Tener un menor acceso a alimentos, que para la gente de Punta Arenas sabemos que ese es un tema, ¿no?, porque tenemos que gran parte de los alimentos vienen del norte. Deterioro de la calidad de vida en la ciudad, el cambio climático puede también tener un impacto negativo en la ciudad misma. Deterioro de la salud física o mental de las personas, ¿no? Entonces tenemos varias cosas, pero es bastante importante esta percepción de que el cambio climático puede deteriorar el entorno natural en el que se vive, y vamos a ver cómo eso se relaciona con las demás cosas. Ahora, ¿pueden haber impactos positivos? Y aquí aparece algo muy interesante, y es que cerca de un 42% de las personas dice, sí, puede que tengamos un clima más amigable para el turismo, ¿no? Otras personas dicen, sí, pueden haber más incentivos para usar energías limpias, renovables,
para la calefacción, no solo los domicilios, para el transporte, ¿no? Se puede generar mayor conciencia ambiental de la población y mejores condiciones para la producción de alimentos. Es decir, el cambio climático se percibe como una amenaza, pero también como una oportunidad, ¿no? Entonces, que se transforme en amenaza u oportunidad depende de cómo la comunidad, ¿no?, y las autoridades y los representantes nos hacemos cargo de esto, ¿no?, como sociedad. Y eso es muy importante, esta de amenaza a oportunidad, porque si vemos esta lámina, y esto lo hemos visto también a nivel nacional, casi el 90% de la gente piensa que Punta Arenas está nada o poco preparada para enfrentar el cambio climático. Es decir, sí, se están haciendo cosas, hay iniciativas, pero la percepción es que estamos muy lejos, ¿no?, de estar bien preparados para enfrentar este tremendo desafío que tenemos, ¿no? Es una tarea muy pendiente y que requiere apretar el acelerador, como se dice. Estoy chequeando el tiempo, vamos súper bien. Ya. Después, en términos de responsabilidad, porque esto es todo un problema, el cambio climático, pero también quién hace qué, ¿no? De quién es la responsabilidad de enfrentarlo. Entonces, acá preguntamos, ¿cuán responsables sientes que son tú, tu familia y tus amigos en la solución de los problemas ambientales que actualmente afectan a Punta Arenas? Y acá pueden ver que está bastante repartido. Un 54% dice que se siente bastante responsable o completamente responsable, versus un 40% que dice, no, en realidad nosotros, yo, mi familia y mis amigos somos poco o nada responsables de la solución de los problemas ambientales, ¿no? Y después la pregunta es, ¿cuán responsables sientes que son tú, tu familia y tus amigos respecto al estado del medio ambiente en el que vivirán tus hijos, nietos, y las futuras generaciones? Y acá podemos ver que es bastante similar, un poquito más tal vez, 51% dice sí, somos completamente o bastante responsables, y un 43% dice somos poco o nada responsables, ¿no? Entonces podemos ver acá que la idea de la responsabilidad personal frente a los problemas ambientales está bastante dividida, ¿no?, en la población. Y ahora entramos a los temas más específicos respecto a la Constitución, y hicimos preguntas sobre derechos, también sobre deberes. Y esta es una lámina muy interesante. Sabemos, ¿no es cierto?, la Constitución consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. La pregunta es, ¿qué otros derechos relacionados con el medio ambiente crees que debieran incluirse, ¿no?, en la nueva Constitución? Y aparece, en primer lugar indiscutido, el derecho humano al agua, un 44%, y luego, con más o menos bien cerca, el derecho a un clima estable, ¿no?, y los derechos de los animales. Entonces, acá hay temas bastante llamativos. No se mencionó, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, pero sí los derechos de los animales, ¿no? Derecho a un clima estable, derecho a que, ¿no es cierto?, que se aborde, digamos, el problema del cambio climático, y que las personas podamos entonces vivir de mejor manera adaptándonos, ¿no es cierto?, a este nuevo escenario, y no seguir agravando el problema. Y el derecho humano al agua, que más o menos creo está claro hacia qué dirección va. Aquí los derechos de los animales es un tema muy interesante de interpretar, ¿no? Y esto, bueno, creo que no sé si será algo esperable o no, pero creo que una muy buena noticia. Le preguntamos a las personas de Punta Arenas qué tan importante es que la Constitución asegure la protección de los ecosistemas patagónicos y de los servicios que ellos prestan al ser humano, y pueden ver una abrumadora mayoría, 85% dice que es importante o muy importante, ¿no? Acá también aparece una diferencia de género. Para las mujeres esa cifra sube un 90%, baja a 80% en los hombres, pero de todos modos estamos hablando de valores muy altos, de que la Constitución, ¿no?, asegure la protección de los ecosistemas patagónicos, ¿no? Entonces este es un dato muy, muy importante también para que lo podamos conversar. Luego, al momento de tomar una decisión
¿no?, que pueda afectar al medio ambiente de la región. ¿Qué cosas son las más importantes de resguardar? ¿No? Si le preguntamos a la gente, ¿qué es lo que cree usted que es lo más importante que hay que tener en consideración al momento de tomar una decisión sobre un proyecto, sobre una iniciativa, etcétera? Y acá podemos ver que la mayoría dice que lo más importante es que no se generen daños irreversibles sobre el medio ambiente, ¿no? Seguido por un tercio que señala el beneficio económico y social para la comunidad, y luego la creación de empleo, ¿no? Entonces, acá tenemos también esta idea de que necesitamos proteger nuestro ecosistema, el medio ambiente donde vivimos, que no se generen daños irreparables, y al mismo tiempo tener en consideración cómo logramos el equilibrio, ¿no?, para el beneficio económico y social para la comunidad. Ahora, ¿qué pasa con los deberes? ¿Qué deberes relacionados con el medio ambiente debe asumir el Estado de Chile? Y aquí aparece, en primer lugar, promover el desarrollo sustentable del país, garantizar un medio ambiente sano para las futuras generaciones, garantizar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Es bastante llamativo, ¿no?, que aparezca tan baja el tema de la participación, de garantizar la participación de la ciudadanía. Vamos a verlo con la lámina siguiente, que se repite un poco la idea. Pero lo principal acá es que las personas de Punta Arenas perciben que el principal deber del Estado de Chile es promover el desarrollo sustentable del país y garantizar un medio ambiente sano para las futuras generaciones. Ahora, ¿qué deberes relacionados con el medio ambiente debe asumir la ciudadanía? ¿No? Yo creo que esta es algo que Cecilia nos puede también dar su opinión muy interesante, ¿no? ¿Cuáles son los deberes relacionados con el medio ambiente que debe asumir la ciudadanía? Y un 43,5% dice que el principal deber es exigir que se cumplan las leyes ambientales, ¿no? Exigir que se cumplan todas las normas, los reglamentos que cuidan el medio ambiente. Luego, 25% dice participar en la toma de decisiones. Uno podría decir que ese 25% es poco, porque es un cuarto nomás de la muestra, pero también podríamos decir que en términos de los niveles de participación que existen en nuestro país, no es una cifra tan baja tampoco. Un 25% diga que quiere participar en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente, es bastante alto, ¿no? Luego, construir una ciudad amigable con el medio ambiente aparece con un 20%. Entonces aquí tenemos deberes de la ciudadanía. Y ya para ir terminando, ¿qué tipo de Estado favorecería más la protección del medio ambiente en la región de Magallanes? Y acá podemos ver que las preferencias son bastante claras en relación al Estado descentralizado, ¿no? El 40%, el Estado federal 22%, entonces hay como 62% que van en la línea, ¿no es cierto?, de la descentralización, y aparece el Estado plurinacional con un 21%, lo cual también llama la atención que es bastante alto. Ahora, en términos de la percepción sobre quién tiene más influencia en la toma de decisiones que afectan al medio ambiente en Punta Arenas, acá es bastante llamativo también que las personas en Punta Arenas perciben que quien tiene más influencia en la toma de decisiones es el municipio, ¿no? El municipio es visto como el que tiene la mayor influencia, seguido del gobierno regional y del gobierno nacional de Chile, ¿no? Entonces, esto es bien interesante de problematizar también, de discutir, ¿no? En qué medida esto efectivamente es así, ¿no? Que el municipio sea el que tiene más influencia, ¿no? En la práctica, ¿quién es el que tiene más influencia? Pero esta es la percepción, ¿no?, de lo que se ve desde la ciudadanía. Bueno, y finalmente, estamos súper bien con el tiempo, hicimos una pregunta respecto a cosas bien concretas, ¿no?, que tienen que ver con las regulaciones para las empresas como las regulaciones para las personas. Y aquí pueden ver que respecto a las regulaciones ambientales que se aplican a las empresas en la región de Magallanes, un poco más de la mitad de las personas de Punta Arenas dijeron que estas son insuficientes y que deberían ser más exigentes. Mientras un poco más de un cuarto de la población, 26,2%, dice que son suficientes,
pero en la práctica no funcionan de manera adecuada. Entonces acá hay un problema de implementación. Y un 20% dice que son suficientes y funcionan de manera adecuada. Lo que llama la atención, porque generalmente esto es al revés, es que cuando le preguntamos a las personas por las regulaciones ambientales que se aplican a sí mismas, o sea, a las personas, a los habitantes de la región de Magallanes, a los individuos, la evaluación es mucho más exigente. Ustedes pueden ver que es más alto el porcentaje de personas que dice que son insuficientes, que deberían haber regulaciones ambientales más exigentes para las personas. Y también es más alto quienes dicen que sí, son suficientes, pero en la práctica no funcionan, ¿no?, de manera adecuada. Entonces, esto también llama la atención respecto a que hay una crítica, ¿no?, al tipo de regulaciones y a la forma en que estas se implementan para proteger el medio ambiente. Y la última es una pregunta muy concreta y que para nuestro equipo era importante porque también uno puede decir muchas cosas, pero finalmente en las acciones es cuando uno ve, ¿no?, las convicciones de las personas. Y la pregunta era, si se demostrara que un producto regional daña al medio ambiente, ¿usted dejaría de comprarlo? Y aquí fue casi el 100%, está prácticamente en el margen de error, el porcentaje de personas que dijo que sí, ¿no? Es decir, que si se entera de que un producto regional daña al medio ambiente, lo dejaría de comprar, ¿no? Porque el medio ambiente, como hemos visto en toda esta presentación, es un tema importante, ya no es un tema secundario, está creciendo en relevancia, genera preocupación y tenemos mucho por hacer, ¿no? Mucho que discutir, que conversar. ¿Y cuál es el futuro, ¿no? ¿Cuál crees que Punta Arenas de estas opciones Punta Arenas debiera priorizar? Y podemos ver que generan mucho apoyo estas ideas de que Punta Arenas sea un modelo de ciudad sustentable, que cuide su medio ambiente, casi la mitad de la población. Otro tercio dice ser una capital para el desarrollo científico internacional, ser líder mundial en turismo sustentable, ¿no? Y podemos ver que en general las personas están viendo, y esto lo hemos constatado en estudios previos también, de que Punta Arenas tiene una oportunidad de transformarse en una ciudad ecológica, sustentable y una capital científica, ¿no? Y que eso puede traer mayor bienestar para las personas y para el medio ambiente y mejorar la calidad de vida, ¿no?, para toda la comunidad. Bueno, esa es la presentación, así que Pilar, te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Rodolfo, por esta interesantísima presentación. La verdad es que también estaba ansiosa de poder empezar a conocer estos resultados, que ya estamos asimilándose algunas semanas, pero con tu presentación tan clara nos queda mucho más patente cuáles son las reflexiones de los ciudadanos, de las personas que habitan Punta Arenas. Bien, vamos a iniciar entonces la ronda de comentarios a los resultados recién presentados y le vamos a dar la palabra en primer lugar a Cecilia Cárdenas, a quien ya presenté hace un rato. Cecilia, tienes 10 minutos aproximadamente para realizar tu presentación o tus comentarios. Yo voy a enviar un mensaje un poquito antes para que tengas presente los tiempos. Muchas gracias por estar aquí. Uh-huh. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es un agrado hoy día participar en esta actividad porque en realidad, en estricto rigor, es primera vez que lo sigo de principio a fin y me llama mucho la atención muchas cosas en cuanto a la encuesta, a las preguntas que se hacen ahí. Pero así como a modo global, yo creo que lo que uno percibe de todo este diálogo que hay con estas encuestas es que finalmente todos llegamos como a una misma conclusión como ciudadanos, ¿cierto? De que nadie va a estar en desacuerdo de que tenemos que hoy día, por ejemplo, fomentar las energías limpias. Estamos en Magallanes, sabemos que tenemos una región
que tiene una característica muy especial de que nosotros somos unos privilegiados por el aire limpio, que tenemos mucho viento y que finalmente, por ejemplo, acá podríamos haber tenido hace muchos años ya un parque eólico gigante que nos ayude de alguna manera a disminuir todo este tema de las contaminaciones, y justamente cuando hablan ahí que dentro de esas preguntas que se hacen, que el cambio climático también afecta a la región, por ejemplo, por el tema del petróleo y ese tipo de cosas. O sea, yo creo que en el fondo está bien, pero de repente, como dirigente vecinal, nosotros tenemos que hacer como una autocrítica nosotros mismos, a los ciudadanos, porque podemos criticar, podemos exigir, y cuando nos damos cuenta que cuando nos preguntan que el Estado tiene el deber y tiene la obligación, sí, por supuesto, pero también es cierto que tenemos que analizar que quién es el Estado, y finalmente somos todos. Entonces, de repente lo que más llama la atención, que no se acepta mayormente la culpa de uno mismo, de cómo hemos provocado hoy día que tengamos un cambio climático que nos preocupa, que sentimos de repente tanta energía para decir y siempre desahogar a un tercero de que tiene que ser responsable por nosotros. Si nosotros como ciudadanos no somos responsables en cuidar nuestro entorno, lamentablemente nos vamos a quedar como que en el discurso nomás. Pero yo creo que hoy día hay algunas cosas que por ahí han aflorado y que son buenas ideas. Yo creo que habría que potenciarlas, porque el tema del reciclaje, por ejemplo, yo por ahí escuché que, por ejemplo, la ciudadanía esto relaciona mucho, que el tema del reciclaje o del tema ambiental, ¿cierto? Recae o siempre se pide que sea el municipio, ¿cierto? Que tome un rol fundamental en este tema, no así tanto con las seremías de gobierno o con el gobierno mismo como tal. Entonces, me llama mucho la atención que también ahí, por ejemplo, cuando se habla de los derechos, el derecho humano al agua potable, al agua, a un clima estable, a los animales, o sea, igual es como preocupante, porque uno hoy día ve que pareciera ser que es más importante a tu animalito, y entiendo yo quizá el origen de la respuesta, que puede ser la protección de los humedales, de nuestro entorno natural, que por ahí de repente esto se hable de que la ciudad en sí ya ha perdido tanta vegetación, la responsabilidad también que podría tener hoy día el gobierno, el municipio, el Estado, que finalmente somos nosotros mismos, tomar acciones que sean muy interesantes, como por ahí decían que quizás puede ser un trabajo de la próxima gobernación, ¿cierto? El tema de esto, la reforestación, por ejemplo, apoyar a nuestra ciudad, apoyar las energías renovables, pero además reforestar, porque hoy día vemos que, por ejemplo, se va explotando los bosques, pero nosotros no hacemos nada para nosotros también colaborar como ciudadanos. Entonces, cuando se habla que la influencia la tiene el municipio, quizás podríamos pensar, ¿cierto?, que también por ahí en alguna parte, lo anoté por acá, el tema de las empresas, que quiénes son los responsables, por ejemplo, cuando hay esto, cuando estamos hablando del cambio climático, de las exigencias que se les pone a las empresas, y eso siempre es debate de las juntas de vecinos, que por ejemplo, donde hay una población que se está haciendo y se levanta polución, por ejemplo. ¿Dónde están los fiscalizadores? Yo creo que falta mucha más energía. Yo creo que el capital humano existe, eso está. Hay fiscalizadores que pueden hacer esa tarea de más fiscalización, y los vecinos ahí sí yo lo encuentro que están como súper alineados en eso, y la verdad es que pasa a ser como muy, muy preocupante de que finalmente hoy día se vea que las regulaciones ambientales sean de alguna manera insuficientes, o las fiscalizaciones. El modelo de una ciudad sustentable podría ser pensado que el tema de que nosotros hoy día vemos
que no existe esa creación de conciencia al ciudadano, que si a mí me regalan un árbol, yo voy a buscar la manera de que ese arbolito crezca y que, no sé, porque me dé oxígeno, porque hoy día falta crear conciencia. A los vecinos hoy día es más fácil echarle la culpa a otro. Yo creo que sería muy responsable pensar, ¿cierto?, en una estrategia, así como, no sé si existe, creo que sí, es un organismo justamente que sea del medio ambiente, pero que se potencie como tal, no pensado en megas empresas o en megaproyectos, sino que algo que les llegue más tangible a los vecinos en la población, de que reforesten ellos, de que siembren, planten un arbolito y que empecemos a ver más áreas verdes. Sería muy, muy atractivo, porque yo creo que el tema del reciclaje, apoyando todo esto, hemos tenido algunas luces por ahí cuando vemos que hay campanas, por ejemplo, que reciclan el vidrio, que reciclan los plásticos, pero también así, como dirigente vecinal, y yo puntualmente soy de un sector rural, en donde uno ve que tristemente los ciudadanos hoy día no tienen esa responsabilidad de que si yo boto agua servida, no la puedo botar a un cauce de agua que era agua limpia antes y hoy día es agua contaminada. Entonces también ahí vuelvo a recaer en lo mismo, de que las fiscalizaciones de los organismos pertinentes no existen. Entonces hemos sido testigos, y no es una invención, he sido testigo de contaminaciones de esteros donde a 5 minutos de la ciudad viven 3.000 familias, y que lo más fácil fue tirar el agua servida a un cauce de agua natural. Entonces, la encuesta puede ser que a muchos a lo mejor no nos representa tanto, porque finalmente como ciudadanos no tenemos la conciencia, no tenemos la responsabilidad de que finalmente, cuando estamos hablando de un cambio climático, somos todos los humanos, somos responsables de lo que hoy día estamos viendo y que está quedando en evidencia, de que lamentablemente somos nosotros mismos los que estamos destruyendo nuestro planeta. Entonces, yo quería poner un ejemplo muy básico, porque antiguamente se utilizaban, los niños crecían con pañales de paño, bambinos, y hoy día no se vive ni se sobrevive si no existen los pañales desechables, por ejemplo. Algo tan básico. ¿Cuánto tiempo demora en desintegrarse un pañal desechable? Entonces, hay ejemplos en los que realmente uno puede concientizar aún más a la población. Me parece súper interesante que este tipo de temas hoy día se estén tomando con tanta responsabilidad y con tanta entrega, dedicarle realmente una preocupación que de verdad que yo agradezco en nombre de mis colegas. Soy dirigente vecinal de un sector rural, también soy socia activa de una unión comunal, y obviamente esto que uno ve trata de siempre comunicarlo de la mejor manera a los vecinos, y espero obviamente seguir participando y obviamente también ser un aporte. Así que muchísimas gracias, creo que mi tiempo ya se agota, así que le doy el espacio a otro invitado. Así es, muchas gracias Cecilia por los interesantes comentarios. Vi que estaba nuestro amigo Ricardo de Paul en el público, a quien saludo, un gusto saber que estás por ahí, cerca y lejos. Y bueno, vamos a seguir con los comentarios de Lilian Riquelme. Por favor, Lilian. Aquí estoy, ya abrí la cámara. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Encontré realmente excelente el trabajo de la encuesta, porque se ven enfrentadas cifras a las preguntas que van de repente generando contradicciones que son interesantes de mirar, ¿no? Y de leer. Nosotros desde la mirada del turismo, considerando que el turismo en la región ocupa un 13% del PIB regional, lo que se transforma en un tema relevante para la economía. Sin embargo, Magallanes no tiene un plan de gestión integral con respecto a la sustentabilidad.
O sea, no hay una política de sustentabilidad en el turismo que incluya como medidas básicas, por ejemplo, el plantearse metas generales, ¿no es cierto?, o importantes, gravitacionales, como es la reducción de las emisiones de CO2, que es un tema que nosotros hemos tratado bastante, pensando en decir, bueno, hagamos un plan, ¿no es cierto?, de aquí a tantos años más, de reducir esas emisiones en un 20%, en un 30%, qué sé yo, considerando que Europa hoy día, en plena pandemia, ha propuesto reducir un 60%. Entonces, esto nos obliga a tener una mirada de cómo poder contribuir a la conservación medioambiental desde esta actividad, en todas las zonas que el turismo está presente. Lo más importante de este plan, para mi forma de pensar, es, aparte por supuesto de sacar adelante el sector de este impacto gravísimo que le ha generado la pandemia, y que lo tiene en una encrucijada muy, muy compleja de saber si va a volver otra vez a vivir como lo había vivido antes, o si se va a tener que ya no reinventar, sino que readecuar a otras áreas de la economía. Pero pasado esta situación, es de vital importancia entender de que cuando venga el momento de la recuperación, hay que tener resueltas algunas cosas y hay que destinar recursos ahora para resolver esas cosas, que tienen que ver con la diversidad, con el entorno, con el patrimonio, etc. La primera solución que estamos conversando, y esto a propósito de que hemos entrado de plano en el alejamiento de todo lo que es el material impreso, ya consideramos que ya quedó en el siglo pasado y que es parte de la industrialización, y este siglo es de la digitalización. Por lo tanto, nos hemos planteado que debiéramos nosotros plantear una necesidad urgente de generar un software que calcule automáticamente las emisiones de CO2 que se generan en el sector. O sea, una aplicación móvil que vaya asociada a la actividad, y en todas las personas o máquinas que participan de esta actividad, que tiene como objetivo medir esa huella de carbono que producen los medios de transporte, las lanchas, el trekking por los senderos, etcétera, etcétera, de manera de poder ir compensando inmediatamente. O sea, nosotros vamos midiendo y vamos compensando. Me gustaba mucho lo que decía la señora Cecilia, de que no tenemos la cultura de plantar un árbol. No tenemos esa cultura. Todavía creemos que solo el bosque nativo nos va a salvar. O sea, no somos capaces de decir que tenemos que regenerar un bosque que se cortó, que se taló, que se dañó y que ya no existe. Y que era parte importante de los ecosistemas en los que estamos habitando. Por lo tanto, la plantación de árboles, por ejemplo, y la diversificación de los circuitos que se están trabajando es una herramienta importantísima para bajar y compensar esa huella de carbono que se puede medir de una forma interesante. Es aquí cuando la inteligencia artificial empieza a ser tremendamente útil y un aliado para el ser humano, porque nos ayuda y nos va a ayudar a diferenciar los destinos menos contaminantes con los más ecológicos. Esto, si nosotros lo pudiéramos tener a través de una medición permanente, se va a generar, ¿no es cierto?, un ranking de cuáles son los destinos más limpios, cuáles son los que se van a ir posicionando. Obviamente un software tiene un algoritmo que va generando, ¿no es cierto?, y promocionando estos destinos más limpios. Por lo tanto, va haciendo una precisión de las búsquedas de aquel que quiere visitar un lugar que no está contaminado, porque es lo que se busca, ¿no es cierto?, y decir, prefiero este porque está más limpio. O sea, vamos a tener de alguna manera competencias, pero competencias verdes. Ya no van a ser competencias solo por marketing, por redes sociales, por campañas digitales, sino que va a ser una competencia que va a favorecer el destino verde, el destino limpio, lo que significa para atrás, ¿no es cierto?, una cantidad de acciones que se deben tomar para llegar a eso, pero que van a verse involucrados un montón de sectores.
Como consecuencia de eso, seguro que todo el mundo va a querer tener sustentabilidad ambiental, sustentabilidad económica, que se desintoxiquen los destinos, que se mejore la conectividad, que se participen las comunidades, etc. Entonces nosotros creemos que esa inteligencia hoy día artificial podría ser un aliado para una herramienta de medición de huellas de carbono, que es algo que debe familiarizarse todo el mundo. Todo el que llega a un lugar tiene que saber que su visita genera un impacto desde lo que come, lo que consume, lo que usa, lo que camina, lo que respira, etc. Además de esto, también pienso que hay que replantearse el cómo se distribuye la cosa impositiva, el impuesto sobre las actividades turísticas. Nosotros tenemos en este momento una disociación que genera graves problemas, sobre todo en los parques nacionales, porque las recaudaciones que se hacen no van destinadas a mejorar el destino, ni siquiera a evaluarlo, ni siquiera a analizarlo, a medirlo, sino que se derivan para otros lados. Por lo tanto, consideramos que debiéramos repensar este destino de los recursos que se reciben a través de impuestos, de entradas a los parques, etc. Debiéramos participar en un diseño nuevo en donde haya de alguna manera un grupo o un trabajo público-privado, un trabajo colaborativo, que no sea únicamente gestionado por los municipios, por las direcciones regionales o por los consejos regionales de forma aislada, porque hoy día cada departamento decide presupuestos de forma aislada, ni siquiera están comunicados entre los servicios. O sea, por un lado están los empresarios, por otro lado está Senatur, por otro lado está el CORE, por otro lado el municipio, y cada uno va haciendo acciones en forma aislada que no tienen coherencia sobre el destino. Entonces, uno pone letrerito, el otro hace un estudio, el otro hace, pero nada que sea integral. Y esto tiene que ser tomado como un trabajo colaborativo de todos los actores que lo componen y también integral. Y eso significa por rayarle la cancha, ¿no es cierto?, con un marco legal a las pymes. ¿Y por qué digo a las pymes? Porque las pymes en el ámbito turístico, sobre todo en el transporte, sobre todo en la hotelería, generan una contaminación bastante alta. De hecho, nosotros en la región todavía no tenemos un marco legal que obligue a la hotelería a usar productos químicos que no dañen las aguas del estrecho, por ejemplo. Porque las plantas de tratamiento que tenemos en Punta Arenas no eliminan los productos químicos que genera el detergente, todos los clorados, etcétera, que usan la hotelería de una forma importante, porque los volúmenes son importantes. Estamos ahí tratando de lograr tener una cifra de cuántos productos de aseo y qué tipo de productos de aseo llegan a la región en forma global para poder determinar el impacto que esos químicos causan en el medio ambiente. Pero eso no tiene un marco legal, o sea, que aquí cada uno usa lo que quiere, uno usa ácido, el otro usa cloro, el otro lo que quiere. Entonces también ahí hay que trabajar para poder tener, ¿no es cierto?, una mejor comercialización del destino también, porque obviamente si nosotros somos una ciudad que estamos contaminando con químicos, o sea, el turismo, la hotelería, los restaurantes, estamos aportando a que la fauna del estrecho o las aves y todo lo que nos rodea se está contaminando con nuestra propia actividad, obviamente que no vamos a hacer un destino verde competitivo, ni siquiera con ganas de visitarlo, por mucho que tengamos paisajes maravillosos, porque la tendencia hoy día, post pandemia, va a ser la búsqueda de los destinos sanos, de los destinos puros, de los destinos limpios, pero no marketeramente, o sea, no por el marketing, no por la foto, no por el videíto, sino que va a ser por mediciones concretas de cómo está trabajando esa ciudad, esa comunidad, ese destino en mantener, ¿no es cierto?, este cuidado que debe haber por el medio ambiente. Por lo tanto, también tiene que haber una disposición de recursos específicos, ¿no es cierto?, para que los municipios puedan conservar los ecosistemas, el entorno, el patrimonio, etc. Bueno, esto, por otro lado, va a tener la otra patita que nosotros también vemos que estamos
pobres en eso, es que nosotros no tenemos integrados, las pequeñas comunidades no están integradas a la oferta turística. Entonces aquí se habla de un destino, 2 destinos, 3 destinos y se acabó, y el resto no toca nada. Por lo tanto, tiene que haber también una forma de integrar a las comunidades y a los trabajos primarios que se realizan en la región para darles un valor, o sea, valorarlos en el contexto real de lo que son, como integración de una sustentabilidad turística también. Eso incluye todo, incluye las comunidades, lo que hacen en las comunidades y sus entornos, obviamente de flora y fauna. Bueno, esta estrategia puede tener una metodología de despoblamiento, o sea, fortalecer las comunidades pequeñas creando identidad, conservación, recuperación de tradiciones, elaboración de un plan de recuperación del patrimonio cultural que tienen las comunidades. Nosotros tenemos miles de comunidades en Magallanes, pequeñitas, chiquititas, que tienen historia, que tienen oficios primarios que son maravillosos. Entonces hay que trabajar bastante en eso. Debemos tener en cuenta que todas las personas que trabajan y cuidan de su actividad deben tener la posibilidad de ganarse la vida dignamente, por lo tanto también deben participar del colectivo económico. El objetivo no es ser un destino como lo son el Caribe, hotel 5 estrellas y ciudad de 1 estrella. Queremos ser hotel 5 estrellas y el entorno 6 estrellas. O sea, no puede ser la inversión hotelera o la inversión turística la que domine el paisaje, o sea, más bien el que gana el paisaje a través de su actividad, sino que es al revés, debe ser humildemente partícipe del paisaje, de manera de que no le impacte y preste un servicio para poder disfrutar del paisaje. Por lo tanto, el paisaje debe ser, el paisaje humano y físico debe ser el que tiene que tener las 5 y 6 estrellas, no otro. Entonces, para eso, lamentablemente, se requiere una mayor transparencia en el uso de los recursos de la gestión pública, sobre todo lo que aporta el turismo, que hoy día no lo hay. O sea, hoy día no se sabe en qué se gasta toda la plata que entra a los parques nacionales, para dónde va, sabemos lo que llega, pero lo demás no se sabe. Tampoco tenemos transparencia con respecto de los planes de promoción y las campañas de promoción. Entonces, ese es un tema también súper importante que va a permitir tener, ¿no es cierto?, una buena llegada a la toma de decisiones. Lilian, lamentablemente te voy a tener que cortar. Estaba muy interesante todos los puntos, pero para que nos podamos tener un tiempo, bueno, ya, yo sé, porque es extraordinario. Pero como yo al final vamos mucho, pero por ahí nosotros también, hay varios puntos. Sí. Sí, con eso ya tenemos un mapa de lo que significa cómo vamos a dimensionar el efecto medioambiental del turismo en la región. Y exacto, y bueno, vamos a seguir conversando en todo caso luego que presente Ricardo Rossi, que viene ahora, y luego vamos a tener un tiempo de conversación, así que anota los puntos que quedan pendientes para ese momento. Y igual te voy a dejar una pregunta, a ver si es que han solicitado esta información de los recursos, porque ahora con la transparencia pasiva, digamos, en que uno puede solicitar, quizás se puede saber por ahí. Te dejo la pregunta planteada para el final. Ricardo, por favor, el micrófono es tuyo. ¿Tu número de teléfono celular? Gracias, Pilar. Oye, siempre un gusto estar en un panel con Lilian, también con Cecilia, así que Lilian, espero darte ahí un eco. Agradecer a Rodolfo, muy bueno el informe, y de los múltiples aspectos que se presentaron, quisiera dar 3 ideas, dado que el espacio es cortito, y las 3 ideas son cómo el bienestar humano y el bienestar de la naturaleza van juntos. Esa es una primera idea. El segundo, el de responsabilidades diferenciales frente al cambio climático. No solo dentro de la región, sino que a nivel planetario, y cómo la región tiene ahí un papel clave para el planeta. Y lo último, relevar con la mayor fuerza posible la diversidad cultural y biológica de la región. Es algo que conversamos con Rodolfo cuando estaban diseñando las encuestas, pero salió ahí en el Estado plurinacional una vertiente por donde tomar este tema. La encuesta da algún piso para
afirmar esta tesis o esta perspectiva en que a los seres humanos de Punta Arenas, de Magallanes y de otras regiones le va a ir bien si a estos ecosistemas patagónicos les va bien. Y ahí es súper interesante la respuesta respecto a que la Constitución asegure la protección de los ecosistemas patagónicos. Es notable que haya habido esa fuerza y ese porcentaje. Y ese porcentaje va también a complementar esta aparición de los derechos de los animales. Y ahí yo comparto con Cecilia tu preocupación, cómo integrar. Yo creo que los derechos de los animales es algo que se ha comunicado con fuerza, por eso que remueve, pero quisiera ahí decir que los derechos de los animales hay que tomarlos con cautela, porque los derechos de los animales muchas veces están centrados en unos poquitos animales. Cuando uno le pregunta qué es un animal en general a la gente, es raro que piense en una centolla. Es más raro todavía que piense en un coleóptero, en un insectito o en una araña. En general, si uno pregunta por un animal, lo que más surge es un perro, un gato u otro mamífero. ¿Y por qué digo eso? Porque en esta solicitud de asegurar la protección de los ecosistemas patagónicos, cuando tengamos derechos de los animales vamos a tener que tener el derecho de los insectos, principalmente el derecho de los insectos, y más allá de los insectos, de todos los seres vivos. Y es algo que yo creo que podríamos también ahí hacer algún trabajo. Voy a dar un ejemplo, que es un trabajo que ya hemos venido haciendo por muchos años, que dentro de los organismos de los ecosistemas patagónicos hay una impresionante diversidad, una inesperada diversidad de los musgos, que no son animales, pero son plantitas. Pero es por esos musgos que la reserva de Magallanes, por ejemplo, y la laguna Parrillar, pueden dar agua a la ciudad de Punta Arenas. ¿No es cierto? Porque los musgos son fundamentales para hacer los ciclos hidrológicos, es decir, cuando no llueve mucho, que no se pierda tanta agua y regulen, y que cuando llueve se eviten inundaciones. Entonces, en este concepto primero del bienestar humano y de la naturaleza, tener esas distintas claridades que van de la mano. Segundo, que la protección de los ecosistemas es notable, y que los derechos animales también los tomemos con cautela, porque a veces el derecho a los animales puede llevarnos a centrarnos en unos poquitos seres vivos y no en el conjunto, y más bien para una protección en Magallanes y esta idea de sustentabilidad que surge con fuerza en la encuesta, se necesitaría la diversidad en su conjunto, y esa diversidad en su conjunto, en especial en Magallanes, está constituida por organismos pequeñitos. La segunda idea es la de las responsabilidades diferenciales. Por un lado, a nivel planetario, son muy pocas las regiones del mundo donde se puede hacer conservación hoy. En la mayoría de las regiones del mundo hay que hacer restauración o reforestación. Pero en Magallanes todavía podemos hacer conservación, todavía. ¿Por qué digo todavía? Porque en la medida en que aumenta la conectividad es el principal agente o mecanismo por el cual rápidamente cambia y se degrada el paisaje. Y está bien que aumente la conectividad, no estoy en contra de la conectividad, solamente una cautela y un punto de alerta, que Magallanes no es cualquier cosa en el planeta. Magallanes en este momento tiene un estado de conservación que es mejor que la Amazonía brasilera. Entonces, existe esta idea del pulmón verde del planeta con los bosques amazónicos, pero pongamos esta idea que Magallanes tiene un pulmón azul para el planeta, con todas las algas, el fitoplancton, las turberas y los bosques que tiene en los fiordos, ¿no es cierto?, de nuestra región. Y esos fiordos todavía se pueden conservar, y ese es un lujo. Y ese conservar entonces habría que hacerlo valer, y esto ahí es una propuesta, ¿no es cierto?, para el gobierno regional, para los gobernadores, los que sigan la gestión, con el gobierno nacional frente a fondos verdes mundiales, porque
la salud planetaria requiere de un Magallanes y requiere de algunos poquitos otros pulmones azules y verdes que quedan. Por lo tanto, ahí hay que hacer mecanismos donde subsidiemos la conservación y la mitigación que esta región hace al cambio global. Y eso es por responsabilidades diferenciales. Es difícil que mitigando las emisiones de Magallanes mejoremos en que China y Estados Unidos, que son los principales emisores, no bajan sus emisiones. Y aunque Europa sí está haciendo esfuerzos fuertes, China y Estados Unidos no los está haciendo, esperamos que Estados Unidos los cambie. Pero en cualquier escenario, mi punto 2 es que saquémosle brillo y pidamos compensación económica, que existen mecanismos de manera creciente en las negociaciones internacionales que llegan a la región, por mantener un órgano planetario que es este pulmón azul y verde. Y el tercer punto es relevar la diversidad cultural y biológica de la región. Creo que el Estado plurinacional es un deber ser en Chile. Es un deber ser, y en el contexto del cambio climático permitiría la expresión de distintas cosmovisiones, de distintos saberes, y Magallanes ha tenido pueblos originarios que han habitado sin generar cambio climático, y de los cuales podemos aprender, tener sus voces, y no solo sus voces, sino su poder, validado por un Estado plurinacional. Y me gusta mucho la propuesta que hace Liliana Riquelme, de relevar estas comunidades en el turismo, y no solo en el turismo, sino que relevar estos paisajes magallánicos. Y hay un mensaje, digamos, yo creo que en la empresa del turismo ya está eso validado por otras encuestas que vendrían a complementarla a ustedes. El destino ha crecido porque hay un interés por el turismo de naturaleza, pero tenemos que conservar esa naturaleza. Y entonces, metafóricamente hemos dicho, ¿no es cierto?, que la Mona Lisa que viene a visitar la gente no es la que está en el Louvre, no es la que está en los hoteles, sino que es la que está afuera en los paisajes magallánicos, y ahí tenemos una responsabilidad frente al cambio climático y sobre todo frente a la protección del paisaje en su integridad. Entonces, la participación de pequeñas comunidades, que son muchas, creo que daría lustre a ese paisaje que está constituido tanto por hábitos de vida rurales, y algunos ancestrales, como por estos paisajes donde están insertos. Fantástica la encuesta porque da elementos para un periodo de gobernanza que viene, para el trabajo con la Constitución, pero estos 3 elementos me parecen súper importantes. El de la salud humana, salud naturaleza, se puede hacer en Magallanes. Segundo, responsabilidades diferenciales, y en el contexto mundial Magallanes es único. Y tercero, un Estado plurinacional y enfatizar el mosaico de pequeñas comunidades que tenemos en la región. Muchas gracias, Ricardo, sobre todo por atenerte al tiempo y los interesantes comentarios. Yo tengo una duda técnica, puesto que no veo las preguntas y respuestas, y pido ayuda por eso, porque la idea es que ustedes puedan ir formulando preguntas respecto o comentarios, observaciones respecto a las presentaciones que hemos podido tener. Aquí veo, parece que me las va a dar Rodolfo y transmitidas por Catalina. Quedo atenta. En todo caso, yo me voy a aprovechar de esta, mientras llegan las preguntas del público, para hacer 2 preguntas en relación, primero, bueno, yo ya dejé una lanzada respecto a los recursos, para qué mecanismos actuales existen para tener más transparencia en materia de financiamiento, en qué se gastan los recursos públicos, pero tengo una para Ricardo, en relación a esto de la compensación internacional, que ha sido un tema debatido a propósito, por ejemplo, de la Amazonía, en Ecuador particularmente, y en este sentido Ecuador en algún minuto reclamó una compensación económica internacional para no explotar en la Amazonía, para no explotar el petróleo que estaba debajo de la Amazonía, porque lógicamente ese era un costo que tenía que asumir la sociedad ecuatoriana, siendo que el beneficio que otorga la Amazonía es de nivel planetario. Entonces ahora un poco Ricardo está proponiendo esta misma figura, pero yo le quería preguntar si a nivel nacional no podríamos pensar en una figura similar. Y lo digo particularmente porque
estamos participando en la discusión del proyecto de ley marco de cambio climático y ahí se dio este debate sobre la equidad entre las regiones, que un poco es a la misma escala internacional. Entonces, ¿cómo equiparar el rol de las distintas regiones? Aquellos que emiten más con aquellos que emiten menos, como efectivamente es Magallanes, y que en este caso no solo no emite más, sino que además constituye un sumidero natural de carbono, por lo que tú acabas de mencionar, y que va en toda la línea de las soluciones basadas en naturaleza. Entonces, ¿cómo se te ocurre que podríamos generar esa responsabilidad común pero diferenciada que tú un poco mencionas delante, pero a nivel nacional, con los distintos aportes que pueden hacer las regiones? Pilar, voy a ser breve para que tengamos la diversidad de comentarios, pero me gustaría en esta brevedad anunciar que me gustaría contestarte en 2 niveles. Uno de los compromisos que surja de este panel, que surge también de un trabajo que ustedes están haciendo a largo plazo, trabajar esta propuesta. Trabajar con CR2, con ustedes, como Universidad de Magallanes, es algo que hemos planteado. Lo segundo, contarle un poco a quienes nos estén viendo, no tengo claridad cuál abierta es la comunidad que nos está escuchando, pero si nos están escuchando en Punta Arenas, contarles 2 cosas. Una, Ecuador, el caso que hace mención Pilar, probablemente es un caso bien conocido que es Yasuní, que es uno de los lugares en el mundo que tiene la mayor biodiversidad, la diversidad biológica, y durante el gobierno de Rafael Correa se planteó el no explotar el petróleo del subsuelo y decir, bueno, Alemania particularmente y otros países, no vamos a explotar este petróleo para que haya una absorción de carbono, para que se conserve esta biodiversidad, y también habían comunidades indígenas no contactadas que no querían participar en esto. El proyecto de Rafael Correa fue muy bienvenido a nivel mundial y después hubieron 3 o 4 complejidades. Las complejidades fueron que, primero, Alemania y la Comunidad Europea no cumplió en la compensación en los tiempos que se había acordado, y no cumplió no arbitrariamente, sino que no cumplió porque las condiciones que garantizaban que se mantuviera en el subsuelo el petróleo no eran suficientes. Entre medio también China tenía una demanda y una oferta alternativa, y Rafael Correa tenía una complejidad en el país, y China sí empezó a hacer operaciones, y después entró Exxon Valdez, o sea, Exxon, y entonces creo que el caso de Yasuní es un caso que tenemos en Sudamérica que no resultó, pero que sí hemos hablado con algunas autoridades de Magallanes, como para implementarle. Estamos trabajando con Alberto Acosta, que era ministro de Energía en ese tiempo de Rafael Correa, para justamente cómo podríamos adaptar el caso de Ecuador al caso de Magallanes, Pilar. Entonces, yo preferiría enfatizar el caso internacional, porque lo que necesitamos es que llegue al país como un todo. En el otro me voy a considerar un aprendiz, pero mi interés sería ojalá ser un catalizador desde Magallanes para el país, y porque realmente hay un órgano en que los quienes estén viéndonos desde Punta Arenas tomemos conciencia que tenemos una joya de un órgano, un corazón sano en un mundo que está padeciendo de un cambio climático arrasador. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, ya tengo las preguntas. Primero que nada, quisiera felicitar a la presentación de Rodolfo. O sea, hay muchas felicitaciones sobre el estudio. También preguntan dónde lo pueden conseguir, dónde va a estar, que lo necesitan citar. Entonces yo le pediría, a lo mejor eso lo podríamos hacer vía chat, y al final, Rodolfo, a lo mejor puedes dar algunas palabras para explicar cómo podemos acceder a los resultados del estudio. Yo también te voy a dejar plantear una pregunta respecto a los derechos de los animales, porque hay una interpretación que a lo mejor tú puedes ayudar a realizar. Fue bastante polémico ese tema, y yo creo que hay ciertos detalles que en los resultados de la encuesta que pueden ayudar a comprenderlo mejor. También nos pregunta Ricardo de Paul acerca de esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Esta quizás displicencia, esta lejanía o esta falta de compromiso de la ciudadanía o de las personas al considerarse estas responsables y que tienen algo que hacer. Yo aquí aprovecho de mi rol de moderadora para agregar que
esta encuesta o los resultados solo confirman los resultados previos de una encuesta en la que Rodolfo ya había liderado antes, en cuanto a que las personas siempre consideran que es el Estado, es el otro el que tiene que dar esta solución. Entonces, ¿por qué está sucediendo eso? Eso es algo que le inquieta a Ricardo y cómo podemos hacer para ir cambiando esto. A su vez, se destaca también cuál es el rol de los municipios. Se ve acá, y yo creo que ahí Lilian y también Cecilia a lo mejor nos pueden ayudar a comprender cuál es este rol de los municipios. ¿Ustedes los ven realmente con posibilidades reales de poder avanzar en estos temas? Quizás ustedes, Lilian, te dejo la palabra. Sí. Está silenciada. Sí, no, la había silenciado. Pero, mira, nosotros consideramos que el rol de los municipios es vital. Si bien es cierto, hay políticas que vienen todavía en un país muy centralizado desde Santiago y se toman decisiones a nivel país, pensando a veces en una sola región, los municipios tienen un grado de autonomía frente a decisiones que tienen que ver con el ámbito local. Y ahí es donde radica una fuerza importante que nosotros creemos que debe considerarse para efectos de sostenibilidad en relación al medio ambiente, a las comunidades, a todo. En este momento los municipios no han entendido el rol que tienen en el resguardo del medio ambiente, en la no contaminación. O sea, efectivamente los municipios todavía ven la contaminación o los efectos de la contaminación solo a través de lo que significa la basura. Y se limitan como a pensar que el reciclar, que obviamente es un elemento importante, pero se limitan a pensar de que esa acción de separar la basura o de hacer algunas acciones de reciclaje van a solucionar o van a permitir que el medio ambiente se vea protegido. No hay conciencia de parte de quienes componen el municipio, alcalde y concejales, del rol importante que tienen ellos en poder, incluso incluso tienen poder para poder acceder a recursos internacionales que ayuden a enfrentar algunos problemas o a planificar algunas acciones a futuro. Todavía no se han dado cuenta de que tienen esa capacidad. Yo pienso que el municipio debe tomar el tema de preservación, conservación, restauración de ecosistemas y entornos como una tarea primordial, o sea, enlazarlo no solamente con el tema ciudadano, urbano, sino que en el colectivo de la comuna, porque la comuna de Punta Arenas, por ejemplo, no es la ciudad, es la comuna completa, y la comuna completa alberga reservas forestales, borde costero, pampa, bosque, etcétera, una serie de cosas que lo componen y todas las actividades que hay en torno a ella. Por lo tanto, son los anfitriones de esta posibilidad de replantear, ¿no es cierto?, un trabajo no solo doméstico, en el bien sentido de que el alcalde administra las luces y la basura, no, tiene que ser una mirada un poco más alta, pensar de que ellos son de alguna manera los que podrían transformar en una comuna verde a una comuna. Tienen las herramientas y tienen las capacidades administrativas, digamos. Lo que no tienen es la formación. Muchas veces, cuando lo hemos conversado con el alcalde, hay temas que no conoce, que no sabe. O sea, no porque tenga mala voluntad, al revés, tiene buena voluntad, pero desconoce información, no tiene información o educación ambiental. De manera de que ahí falta también un trabajo de parte de la comunidad científica, de la universidad, de ir a la autoridad. Suena feo, ¿verdad? Pero bueno, es así. No tiene por qué una persona que con la mejor de las voluntades llegó a ser concejal tener una educación ambiental, porque viene desde otras actividades en su vida. Entonces, ahí falta un poco de cohesión. Ahí es donde yo digo que el trabajo colaborativo para la toma de decisiones es re importante. Algo se logró este año con las mesas
público-privadas de turismo, pero poquitito, pero por ahí va la cosa. Mira, Lilian, qué interesante porque tú en 2 minutos dijiste algo que nosotros tuvimos que hacer a través de una consultoría que nos demoró meses. Los municipios tienen todas las herramientas, tienen toda la regulación, legislación necesaria para hacer mucho más. Y entre las conclusiones del por qué no hacen más, bueno, una importante es por desconocimiento, justamente, por falta de capacidades. También hay un problema económico, pero no solamente, incluso aquellos municipios que pueden tener suficiente financiamiento topan en esto de las capacidades y de la voluntad política que está muy asociada, ¿no? Porque si no comprendemos el problema es difícil avanzar políticamente en esto. Entonces, Cecilia, ¿tú tendrías algún comentario en relación a esto de los roles de la ciudadanía y versus el rol de los municipios? Adelante. Sí, concuerdo mucho con la señora que acaba de decir esto. Ella expresó un punto muy importante y que yo creo que ahí, más allá de los municipios, de los alcaldes y de los concejales que estén de turno, nos falta mucho conocimiento como ciudadanía, porque en los territorios también estamos muy carentes de eso. Los dirigentes vecinales normalmente nos abocamos a las necesidades que son más concretas, más domésticas, y no así, por ejemplo, algo tan importante, tan relevante como lo es hoy día el cambio climático. Vuelvo a insistir, como recién mencionábamos, y estuve muy atenta escuchando, disculpen, estuve conduciendo, pero escuché todos los comentarios, y ¿sabe qué? Vuelvo a repetir, en Magallanes se puede partir, como decía la señora, ya un inicio, ya es un indicio, cuando vemos que se está reciclando el vidrio, el cartón, son indicios, pero obviamente nos falta mucho para llegar a esto que sea más desarrollado, de que finalmente nos terminemos involucrando todos como sociedad de manera responsable y no delegar nuestras propias responsabilidades a un tercero o culpar a un tercero. Yo creo que hoy día gran parte de lo que nos ha pasado es el desconocimiento, y ahí yo creo que nadie puede decir, o nosotros como dirigentes vecinales, aquí en esto nosotros tenemos la razón, porque yo creo que aquí nos falta más educación, pero sí, hay que preocuparse más de salir un poco de lo que es esto, lo urbano, salir más hacia el entorno. Como decía la señora, hay pampas, hay bosques, hay borde costero, y hoy día, por ejemplo, vemos que hay poblaciones que son muy, muy habitadas y que no tienen una red de alcantarillado, y que uno sabe que se está contaminando el borde costero, por ejemplo, de Parque María Betty hacia el sur, por ejemplo, un pequeño ejemplo de lo que nos ha tocado vivir y en lo que hemos trabajado justamente con las autoridades en estos últimos años, es ese tema, ese problema de la contaminación, que hoy día ya tampoco tenemos en Magallanes la seguridad de que le digamos a los vecinos que los invernaderos donde, por ejemplo, se siembran las típicas lechugas, el cilantro fresquito magallánico, ya no tampoco una garantía de que eso esté cultivándose a un 100% natural, porque obviamente hay que ir tratando todas las napas, porque hoy día vemos que la ciudad creció, y creció de una manera acelerada. Entonces, como dirigentes vecinales venimos trabajando muy fuertemente con esto, porque vemos, por ejemplo, que ahí hay un foco de contaminación tremendo, y también pasa a afectar nuestro cambio climático. Y vuelvo a insistir con lo último, que finalmente yo creo que falta, y ahí ha faltado una señal potente de hace muchos años atrás. Yo quiero poner un ejemplo, que en Puerto Montt, hace tiempo atrás, un par de meses, un año habré ido a Puerto Montt, y yo vi un parque gigante eólico de, no sé, 70 de estas hélices que producen energía eólica, y resulta que en Magallanes lo que más tenemos es viento, y eso todavía no ha sido un tema a conversar. Y eso viene a ayudar fuertemente a este tema de la contaminación y cómo se trabaja tanto con los combustibles. Entonces, energías limpias, cuando hablamos de la energía renovable, energías limpias, por ahí va pasando un poco también el cuento. Eso es lo que vemos nosotros con una mirada territorial, porque nosotros no somos científicos, pero sí es una mirada desde los territorios del común, el común y corriente de los vecinos, de la manera que ellos pueden pensar en cómo podemos ir haciendo y colaborando con un cambio climático.
que nos favorezca, por supuesto. Gracias, Cecilia. Escuchándolos a todos, quizás pienso que quizás lo que falta es verse a sí mismo ustedes, digamos, verse y valorarse en lo que son, porque para ustedes seguramente es muy natural ir a Puerto Natales y ver esas Torres del Paine maravillosas y encontrarse con esos ríos, con unos caudales que a nosotros que venimos de Santiago como turistas nos impresiona, y quizás es necesario en este proceso constituyente justamente mirarse y ver qué es lo que se tiene, porque pensándolo en la historia constitucional de nuestro país, hemos dado un espacio a eso que es estratégico, a eso que tiene un valor por sobre lo demás. Y estoy pensando principalmente en lo que fue el salitre en un momento, el cobre en otro y la minería. Hoy día, en el estado actual planetario, esos bienes, esos elementos de la naturaleza que están por sobre lo demás, quizás son otras cosas. Son otras cosas como las que mencionaba justamente Ricardo, como este espacio de este pulmón azul que él mencionaba, un espacio de biodiversidad, de sumidero natural de carbono, que es un aporte para la humanidad, no solo para el país. Y en ese sentido, en este proceso constituyente tenemos la oportunidad de declarar ese espacio como un espacio estratégico, como un espacio superior, que merece protección, que merece conservación, que merece un cuidado especial. Chile ha sido estratégico en otros momentos, con lo que es lo que fue la Antártica y su posicionamiento al respecto, con lo que fue fueron las 200 millas marinas que Chile propició como un espacio marítimo con ciertas reglas particulares. ¿Por qué no hoy día pensar en un mundo futuro que va a ser muy distinto y en el que justamente es la naturaleza la que va a tener un valor extraordinario? Pensemos lo que está pasando en Wall Street con las transacciones en bolsas del agua. Entonces, esa es la situación en la que estamos. O sea, el precio del agua podría subir en Chile bajo especulaciones y otros movimientos financieros por este valor que va a tener cada vez más en el mundo. Entonces, quizás ahí tenemos una salida para recoger estas preocupaciones que ustedes han manifestado acá en el texto constitucional. A mí me gustaría, ya estamos sobre la hora, quizás darle las palabras de cierre a Rodolfo. Ya tú tienes algunas preguntas en tus manos y a lo mejor además quisieras hacer algunas observaciones y comentarios a los comentarios que se han realizado sobre los resultados del estudio. Sí, bueno, gracias Pilar por la reflexión final, creo que es muy integradora. Creo que hemos aprendido mucho de Lilian, de Cecilia, de Ricardo. Realmente estoy muy motivado con sus comentarios, con todo lo que podemos hacer, ¿no?, de aquí adelante. Y creo que ese es el resultado para mí más importante de lo que estos estudios nos están diciendo, ¿no? De que acá hay una oportunidad para que Punta Arenas, la región de Magallanes, y ojalá desde ahí el resto del país, podamos hacer una apuesta por un desarrollo realmente sustentable, ¿no? Es decir, donde el foco esté en la protección y de los ecosistemas en los que vivimos, y que me gustó mucho algo que dijo Ricardo, lo que le hace bien a la naturaleza nos hace bien a nosotros, ¿no? Y algo así, ¿no? Y creo que todos estos datos nos están corroborando de que hoy día ya no es un capricho de un grupo de una universidad o de hippies que les gustan los árboles, sino es ya algo transversal a la edad, ¿no? Ya en todas las generaciones, por género, por la gente que ha llegado hace poco, la gente que vive toda la vida acá, y a nivel nacional y a nivel mundial lo estamos viendo, ¿no? El medio ambiente ya no es un tema que solo le importe a un grupito, ¿no? Ya es algo que nos invita a pensar la sociedad, y el contexto chileno es también complejo, pero también nos da la oportunidad de ver cómo lo instalamos esto como tema en la nueva Constitución. Hay muchas cosas que podría comentar, pero yo creo que vamos a, obviamente, seguir teniendo webinar.
de hecho el primer miércoles de enero tenemos el próximo. Pero solo agradecer la participación, la oportunidad de compartir estos resultados, que son resultados que van a ser públicos. Nosotros, la idea es que esto se pueda aprovechar a través de la misma plataforma acá de Facebook. Nos pueden contactar las personas que quieran tener acceso a este primer informe de resultados. Y esperamos poder seguir teniendo más reflexiones, más discusiones, más análisis de lo que estos resultados nos están diciendo, y seguir trabajando con las juntas de vecinos, con todas las asociaciones gremiales y con todos los actores locales acá de Punta Arenas, y obviamente con el apoyo siempre del SIGA de la Universidad de Magallanes. Así que eso, nada, darle las gracias a todas las personas que se han conectado. Y eso, Pilar. Muchas gracias, Rodolfo. Nos quedamos con gusto a poco. Se hizo muy cortito. Vamos a seguir conversando. Gracias por el apoyo de quienes comentaron, de quienes asistieron. Hoy día sacamos muchas ideas interesantes que se van a plasmar en el proyecto, y por favor síganos, no nos abandonen aún. Esperamos próximamente en el 2021 tener resultados interesantes como propuestas ya en medio de un proceso y debate constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias por la invitación. Un gusto poder conversar con ustedes. Felicitaciones, Rodolfo. Gracias. Excelente trabajo. Gracias.